Bienvenidos una vez más, estimados amigos virtuales. En esta ocasión conversaremos acerca del tiempo, el espacio y lo cuántico, todo de una visión relativa. Antes de comenzar, les dejo aquí en el banner inferior la manera en que ustedes pueden contactarse conmigo para que me envíen sus inquietudes, dudas, solicitudes a otros temas, incluso pueden hacerme referencia a algo que ustedes consideren sea importante que debamos tocar o debamos corregir. Allí tienen, por ejemplo, mi blog académico, donde pueden obtener material bibliográfico variado, mi dirección de Facebook, Twitter, Gatudémicos, y mi correo electrónico. Pueden conseguirme en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo y en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, aquí en la ciudad de Valera. Ahora bien, ¿por qué hablamos de una visión relativa? Precisamente porque los puntos que trataremos los estoy llevando desde mi propia percepción. Cada uno de nosotros puede tener su propia percepción acerca de ellos, acerca de lo que es la realidad, acerca de lo que significa el tiempo, lo que significa el espacio y obviamente acerca de lo que puede conllevar todo el tema de lo cuántico. La relatividad. La relatividad podemos llevarla o tomarla desde Galileo Galilei, cuando él desarrolló sus ideas acerca del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces, cuando se desarrolló la relatividad, se hablaba de que el movimiento era relativo dependiendo de otro objeto. Cuando se comparaba con otro objeto que podría estar inmóvil o otro objeto que podía estar también en movimiento. Lo mismo ocurre entonces con el tiempo. El tiempo depende de desde dónde lo estás observando, con referencia a qué lo estás exponiendo. Allí, cuando tenemos movimiento y tenemos tiempo, podemos hablar de velocidad. La velocidad entonces también es relativa. La velocidad de un objeto, recordemos que la velocidad es el tiempo que tarda un objeto en desplazarse desde un punto hasta otro punto. La velocidad va a ser relativa entonces cuando la medimos, cuando la comparamos con un objeto que esté fijo u otro objeto que también se esté moviendo. Entonces, si todo depende de contra qué lo estamos midiendo, contra qué lo estamos observando, hablamos de que es relativo a eso. Si hay una relatividad, podríamos decir entonces que nada y todo es verdad al mismo tiempo. Eso entonces llevaba a muchas contradicciones, mucha filosofía, muchos científicos han trabajado a lo largo de la historia de la humanidad con respecto a estos puntos, hasta que, por ejemplo, Einstein llegó a una solución ideal y estableció en base a la lógica su teoría de la relatividad. Esta teoría de la relatividad permitía que tanto las teorías mecánicas clásicas, las mecánicas clásicas newtonianas, que comenzaremos a hablar en breve, podían seguir funcionando y seguir dando las respuestas que habían dado hasta el momento y satisfacer algunas cuestiones que no cubría esa teoría mecánica. Entonces, la cuestión de la teoría de la relatividad de Einstein permitía hablar de la simultaneidad, también relativa. Ya, una cosa podía ser cierta y también la otra ser cierta. La mecánica clásica ser cierta y lo que no cubría la mecánica clásica ser cierto también en base a otras teorías. Entonces, cuando llega la teoría de la relatividad, conseguimos que el orden del tiempo también puede cambiar. Y si el orden del tiempo puede cambiar, ¿dónde queda la causalidad de las cosas? Cuando hablamos de causalidad, significa que
un evento o un fenómeno A influye para que suceda otro fenómeno o evento B. Entonces, ¿cómo tomamos la causalidad si todo puede ser verdad y todo puede ser falso, dependiendo de dónde lo veamos? Bueno, comencemos con algunos investigadores que decían ellos. Por ejemplo, Max Planck. Max Planck, por allá en el 1905, él comenzó a trabajar con los átomos y estableció los fundamentos teóricos para lo cuántico. Cuando Planck estaba estudiando acerca de la luz, acerca de los fotones, él vio que los electrones, los átomos, como se conocían en ese tiempo, hasta esa fecha, parecía que fuesen erráticos. Parecían que sus comportamientos no fuesen tan precisos como se suponía que deberían ser las cosas, como se suponía que el mundo funcionaba, el universo funcionaba. Entonces, Max Planck era uno de los que no creía en la probabilidad. En la probabilidad al referirse a la materia atómica, al referirse al universo, al referirse a la vida. Entonces, más allá de sus investigaciones y a raíz de ellas mismas, personas como Niels Bohr, ellos estudiaron también el átomo y estudiaron teórica y prácticamente cómo se comportaban los elementos más pequeños del universo, los elementos fundamentales de la materia, de la vida en todo caso. Niels Bohr, por ejemplo, decía, aquellos que no quedan disgustados la primera vez que inician con la mecánica cuántica, seguramente no la entendieron. Así de compleja es la mecánica cuántica. Sobre todo cuando Niels Bohr observaba que el azar era parte del funcionamiento de las estructuras atómicas y subatómicas. Uno de sus discípulos, que trabajaba con él, Heisenberg, que fue el que desarrolló la teoría de la incertidumbre, precisamente a raíz de los estudios de los electrones y su comportamiento, decía que Einstein le había señalado que el hecho de que usted pueda observar una cosa o no depende de la teoría que usted utilice. Esa teoría es la que decide lo que puede ser observado. Imagínense el nivel de profundidad que tiene esa expresión. Todo lo que nosotros observemos depende de las teorías con las que nosotros cargamos y con las que nosotros comparamos las cosas que estamos observando. Allí podemos ver que Einstein también establecía de una manera bastante dura que cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, estas no son ciertas. Y cuando estas son ciertas, no se refieren a la realidad. La complejidad de la mentalidad de Einstein, la mentalidad de estos científicos, a pesar de que trabajaban juntos y tenían una amistad, los llevaba a estas discusiones filosóficas de una gran magnitud. Einstein estaba en contra de lo que Bohr definía que era el azar en el comportamiento de las partículas atómicas. Einstein decía, por ejemplo, que a él le gustaría pensar que la luna está allí así él no la pudiera ver, así él no la estuviera mirando. Porque para él la idea era conseguir la verdad de las cosas y que tuviesen una lógica bien definida. Y en la lógica bien definida de la vida, de lo que sucede en el universo, ¿cómo podría estar el azar? El azar no debería tener entonces cabida. Pero
Y dentro de esa complejidad de pensamientos, dentro de esas interacciones que tenían estos grandes científicos, hay dos frases que a mí me parece nos llevan muy bien a constatar la magnitud del mismo. Una de ellas, por ejemplo, Hofer decía, vemos lo que queremos ver, cosa que está en la misma línea de pensamiento de Albert Einstein. Queremos ver la luna, porque la queremos ver, queremos que esté allí. Napoleón Hill, por su parte, decía básicamente que creer es crear. Entonces, si nosotros creemos en algo, somos capaces de crearlo. Lo que la mente del hombre puede creer es todo lo que la mente del hombre puede lograr. Muy complejo, muy profundo, y esto nos permite adentrarnos ahora a lo que hablaba Newton. Newton estableció las leyes que permitían establecer el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Estableció también la ley de la gravedad. Todas esas leyes fueron muy buenas hasta cierto momento, hasta cierto tiempo. ¿Qué pasó? Por allá en 1687, Newton ya había desarrollado con bastante precisión la forma del movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol. Pero cuando chequeaban Urano, veían que su movimiento era muy errático, bastante errático. Y la cosa se empezó a volver compleja. ¿Qué pasaba aquí? Como no podían determinar qué era lo que sucedía, muchos años después, muchos científicos se dedicaron a buscar un planeta que estuviese influenciándolo de alguna manera u otra. Pero no fue sino hasta 1840 aproximadamente, 1846, que se descubrió que el movimiento de Urano se debía a la presencia de otro planeta que es Neptuno. Entonces, las teorías se cumplieron porque estos grandes científicos, estas mentes tan brillantes, querían creer que existía una solución y que esa solución se podía dar con base en las teorías y los conocimientos que ellos poseían para ese momento. Fue precisamente en 1846, sí, Le Verrier, que en Francia y John Adam en Inglaterra predijeron que existía Neptuno. Eso convulsionó el mundo científico y solidificó las teorías de Newton. No obstante, había otro problema. Y este otro problema se debía a la órbita de Mercurio. Cada vez que chequeaban la órbita de Mercurio, observaban que la órbita de Mercurio era errática también. Allí entonces dijeron, bueno, lo que pasó con Urano es lo mismo que está pasando con Mercurio. Debe existir otro planeta que está afectando su órbita. A ese planeta lo vamos a llamar Vulcano, porque como estaban cerca del Sol, el dios Vulcano era el más adecuado para conseguir llamar a ese planeta que podía estar por allí afectando a Mercurio. Buscaron y buscaron, calcularon y calcularon y no daban con ello. No daban con Vulcano. Entonces, Einstein se dedicó a hacer sus estudios y con base a sus propias teorías y sus observaciones, se dieron cuenta de que la ley de la gravedad, la teoría de la relatividad, la gravitación relativista, daba respuesta a la situación de la órbita de Mercurio. La respuesta era muy sencilla, que Mercurio, por estar tan cerca del Sol, su movimiento gravitacional era afectado por la masa del Sol. Entonces allí
comenzaron a demostrarse que las teorías que estaban llevándose hasta ese momento, las teorías newtonianas, no eran suficientes, aunque no eran falsas, no dejaban de ser ciertas, pero las teorías de Newton, de Einstein, daban la respuesta que estaban buscando. No era otro planeta, era que la gravedad se veía afectada por la presencia de la masa inmensa del Sol. Y esa masa, además de afectar la gravedad, también afectaba el tiempo y el espacio. Allí entonces podemos nosotros comenzar a tocar nuestros puntos específicos y vamos a comenzar con el tiempo. Supongamos que yo pudiese estar a una distancia de 100 años luz de la Tierra. Recordemos que un año luz equivale a aproximadamente a 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. O sea que estamos hablando de una distancia muy grande. Tanto es así que la luz del Sol para llegar a la Tierra tarda 8 minutos. Entonces, la distancia de un año luz es muy grande. De 100 años luz es mucho mayor. Eso sería como que si yo pudiese tomar, si tuviese la capacidad de llegar tan lejos, yo pudiese tomar una taza de café, como esta que tengo aquí, y de esa taza de café yo pudiese ver al universo. Yo pudiese ver desde mi punto de vista, desde mi posición relativa tan alejada, el universo dentro de una taza de café. Si yo pudiese hacer eso, algo así como lo que les muestro a continuación, yo podría tomar ahí el universo y podría comenzar a hacer zoom y venirme poco a poco adentro, pasar las galaxias, pasar los otros planetas y acercarme cada vez más y más al planeta Tierra. Donde en el planeta Tierra obviamente tenemos nuestros países, nuestras divisiones políticas, tenemos las personas, donde estamos ustedes y donde estoy yo. Entonces, imaginemos que esta posición que me da a mí la ventaja de ser una persona tan grande, tan omnipresente con respecto al tamaño de la Tierra, con respecto al tamaño de una persona que esté aquí en el planeta mientras yo esté allá, me da una posición de relatividad con respecto a otra persona. Supongamos que tengo una persona y esa persona comienza a gritarme algo para que yo lo escuche, desde la Tierra hasta los 100 años luz donde yo estoy. Esa persona entonces comienza a hablarme, a gritarme, a enviarme ondas sonoras. Recordemos aquí también que la velocidad de la luz es de 300 km por segundo, mientras que la velocidad del sonido es de 343.2 metros por segundo a nivel del mar. La velocidad del sonido varía mucho del medio por donde se desplaza el mismo. Pero en algún momento el sonido que está transmitiendo, que está emitiendo este amigo nuestro desde la Tierra, debe llegarme a mí en algún momento. Entonces, el momento en el que el amigo está transmitiendo sería su presente. El presente, si lo vemos en el contexto desde mi punto relativo y desde el punto relativo de él hacia mí, sería el presente de él y el presente mío en ese momento. Pero cuando llegue ese sonido hasta mis oídos, eso sería el futuro de él. El sonido que él emitió en el presente, por la distancia que nos separa, va a tardar una gran cantidad de años en llegar a mí. Entonces, desde el punto relativo de él, de nuestro amigo, el sonido me va a llegar a mí en el futuro. Pero
Resulta que cuando me llegue a mí ese sonido, para mí será mi presente. Ahora bien, el presente, mi presente, ya no es el presente de nuestro amigo. Sería el pasado de nuestro amigo. Entonces yo estaría escuchando las voces del pasado, el sonido del pasado. Entonces se nos va complicando un poquito la cosa. Se nos complica un poquito la cosa porque de presente a pasado, de pasado a futuro, estamos hablando ya precisamente de la relatividad de donde estemos nosotros, la relatividad de nuestros contextos, cuál es el contexto de cada uno de nosotros. Para darles un ejemplo un poquito más, más traído a nuestra realidad, más traído aquí a la Tierra, supongamos que yo estoy en una montaña. Estoy en una montaña que la rodea una curva muy cerrada y muy peligrosa, donde parte de esa curva no se ve de un extremo al otro. Y yo estoy en la parte superior de esa montaña. En mi presente, yo puedo observar ambos lados de la vía y observo una camioneta que viene desplazándose a gran velocidad y del otro lado de la montaña hay un derrumbe tan grande que sería imposible evitarlo. Desde mi presente yo puedo decir, puedo ver el futuro, puedo ver que esa camioneta irremediablemente chocará contra esa roca. Entonces, en mi momento, desde mi contexto, yo veo el presente que le está ocurriendo, el presente que está viviendo la persona o las personas que vienen en la camioneta, y estoy observando el futuro que le depara a esas personas. Allí entonces cabría preguntarnos, ¿puedo predecir el futuro? ¿Puedo influenciar en los sucesos aún no acontecidos? Ahí, si yo tuviese la manera de comunicarme con las personas que van en la camioneta, tal vez podría decirle, baja la velocidad, frena, detente. Yo podría influenciar, si tuviese los medios, en el futuro de las personas que van en la camioneta. Eso es un pequeño ejemplo que podríamos tener entre muchos. Vamos a hablar entonces ahora de qué sucede con el espacio. El espacio no es más que la percepción que tenemos respecto a las tres dimensiones que estamos acostumbrados a manejar, donde tenemos la profundidad, la altura y el largo. Entonces, teniendo esas tres dimensiones, en esas tres dimensiones colocamos todos los objetos. Pero, ¿y si hubiesen más? ¿Y si hubiesen otras dimensiones? Una cuarta, una quinta dimensión. ¿Cómo serían esos objetos? Es más, ¿cómo sería si no hubiésemos descubierto o viviésemos solamente en una dimensión? Solamente el plano. ¿Podríamos ver los otros objetos? Seguramente no, porque escapa de nuestra capacidad al pertenecer a una sola dimensión de observar las otras dimensiones en su conjunto. Allí es donde se ha planteado, según algunos científicos, que sí existen otras dimensiones, pero que no estamos en la capacidad de observarlas. No tenemos aún la tecnología y no tenemos aún los conocimientos para desarrollar esas teorías que nos permitan observar esas dimensiones. Voy a presentarles un ejemplo que me gusta, y es que si tenemos un edificio como el que estamos viendo ahí y comenzamos a penetrar en ese edificio, podemos ver a una persona escribiendo, a una persona cocinando, a unas personas en sus cuartos, cada uno haciendo en sus espacios su propia vida. Ellos están viviendo su vida, su momento. Las personas, aunque estén dentro de una misma edificación, cada una tiene en su espacio su propia sensación, su propia observación de la vida. Podemos estar tan inmersos en nuestra realidad
lo que nos da nuestras sensaciones, lo que el contexto, la información del contexto, la información de la interacción de nuestros pensamientos, la interacción de nuestros conocimientos, que nos aislamos por completo del resto del mundo. Un ejemplo, en un apartamento puede estar una persona feliz. En otro apartamento, 2 pisos más arriba, puede estar muriendo una persona. En otro apartamento, 3 pisos más arriba, podría estar naciendo un niño. Cada uno estaría en su propia realidad, sin pensar en la realidad de los demás, sin entender que todos nos estamos interrelacionando uno con otro, sin entender que ese pequeño espacio que nosotros consideramos que es nuestra vida y que es como una especie de burbuja, realmente es parte de un espacio mayor, el espacio del edificio, el espacio de la ciudad donde está el edificio, el espacio del país donde está esa ciudad, el espacio todo del mundo. Y aquí les traigo como un dato adicional que la población mundial para el 2 de julio de este año era de 7.715 millones de personas, donde el 50% aproximadamente hombres y el 50% aproximadamente mujeres. Una gran cantidad de personas. Entonces, la relatividad de nuestros espacios es muy frágil. El aire que respiramos es el mismo para todos. Puede estar más denso, menos denso en algunos puntos, puede estar más contaminado, menos contaminado en otros puntos. El calor que transmiten nuestros cuerpos se interrelaciona con el calor de otros. El calor de todos debe influenciar en el calor del mundo en general, del planeta Tierra en general. El ruido que yo causo en mi casa, en mi espacio, afecta con sus vibraciones a otros espacios. Entonces todo se relaciona y por tanto volvemos al punto que nos estaba acá. Todo es relativo. Retomando el punto de la relatividad y de los científicos, estos científicos veían el electrón y muchos de nosotros, seguramente a esta fecha todavía vemos el electrón como lo que se ve allí que está girando un núcleo y alrededor en sus órbitas como si fueran planetas los electrones. Al lado tienen una imagen del átomo de carbono como lo veríamos. Si quieren adentrarse a una de las que yo considero mejores explicaciones de la teoría cuántica, les recomiendo las clases magistrales del profesor Juan Carlos Paniagua de la Universidad de Barcelona que están disponibles en YouTube. Yo les voy a dejar el enlace aquí en el canal para que puedan revisarlas. Y muy claras, muy sencillas, muy académicas. De verdad se las recomiendo. Entonces, la física se fundamenta en dos conceptos con un siglo de antigüedad. La mezcla entre el espacio y el tiempo, propuesta por Einstein, y la noción de la partícula cuántica. Si observamos realmente la partícula, por ejemplo, del carbono que estamos allí viendo, en la realidad, observaríamos esto. Esas cositas pulsantes que se ven allí, esas masas pulsantes que se ven de un lado a otro, son los orbitales o donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón en un momento dado. No es el electrón girando en aquella órbita tan bonita que se veía anteriormente. En esta órbita no es así. En la realidad es así. Por ello, las materias, los elementos subatómicos con los que trabaja la teoría cuántica se basan más que todo en la probabilidad. La probabilidad de que algo exista o no exista. La probabilidad de que un electrón esté o no esté en un determinado momento en un determinado lugar. Y esta teoría del azar a Einstein no le gustaba para nada. Einstein estaba en contra de eso. Cuando nosotros
hablamos de los puntos de la probabilidad de los electrones, Bohr estableció dentro de sus experimentos, dentro de sus experiencias, tres aspectos básicos, entre otros varios, pero los más importantes para nosotros son el azar, que lo acabo de mencionar, el efecto de la observación, que significa que cuando observamos el electrón se comporta de una manera distinta a cuando no se está observando. O sea, el observador afecta la experiencia, afecta la realidad de las partículas subatómicas. Los investigadores siempre decimos que el observador afecta la investigación y que por eso debe ser lo más objetivo posible. Bohr demostró que tomando en cuenta las partículas subatómicas en el mundo atómico, la objetividad no existe, no se puede dar. El átomo y sus elementos se comportan de manera muy subjetiva. Nosotros influenciamos, querámoslo o no, sobre lo que vamos a observar. Y el otro aspecto que llamó mucho la atención y hoy en día se está hablando mucho de él, es la acción fantasmal o el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es la forma como dos elementos atómicos se pueden relacionar sin importar la distancia a la que ellos estén. Para entender un poquito acerca de eso, tenemos que hablar de lo que es el spin. El spin de un electrón, por decir algo, es una propiedad intrínseca del mismo electrón asociado inicialmente al giro del mismo, o sea, como que si él girara sobre su mismo eje. Pero esa afirmación no es tan real porque los electrones y las partículas subatómicas no dependen de coordenadas espaciales. Por eso, el spin es independiente del movimiento. Ahora, cuando hablamos de spin y hablamos de ese efecto fantasma, si yo tengo un electrón en un punto del espacio y tengo otro electrón en otro punto del espacio sin que nada los esté conectando de ninguna manera, lo que yo tenga en uno se va a reflejar en el otro, independientemente de sus distancias. Por muy lejos que estén, lo que sucede en uno se va a reflejar en el otro. Esa acción fantasmal a Einstein no le gustaba. Einstein estaba en contra de eso. Einstein, por ejemplo, decía que realmente lo que sucedía, y ponía un ejemplo de unos guantes, era que si tú metías un par de guantes, tomando un guante en una caja y un guante en otra caja, y los separabas, independientemente que no hubiera nada que los estuvieran uniendo, cuando tú abrías una caja en un extremo y decías, bueno, tengo un guante derecho, pues obviamente en el otro tienes un guante izquierdo, porque para él tenía que haber algo de verdad. Tanto era así que Einstein decía que el azar no existe, que Dios no juega los dados. Y por eso estaba muy en contra de las teorías del azar y del entrelazamiento cuántico de Bohr. Tiempo después, científicos demostraron que Einstein en esta ocasión estaba equivocado. Einstein ya había muerto para esta fecha. Einstein murió en 1955 y no pudo tener la oportunidad de observar por lo que, por ejemplo, el físico John Bell en 1964 demostró teóricamente y lo que llamó la teorema de imposibilidad. Ese teorema decía que las variables tenían que ver con lo local. Se pueden reproducir las predicciones de la mecánica cuántica con implicaciones en el plano de lo que él llamó la no localidad. Cuando Bell desarrolló esa teoría, puso a pensar a muchos otros científicos que querían demostrar eso, y algunos de ellos, por ejemplo, como John Clauser era de los que estaba a favor de Einstein y quería demostrar que John Bell estaba equivocado y darle la razón a Einstein. John Clauser, en 1974,
en sus experiencias, en experiencias de laboratorio, terminó demostrando que el teorema de Bell era cierto y que tenía severas restricciones para todas las teorías locales de la naturaleza. Con estos dos hallazgos, años después, 1983, el francés Alain Aspect, utilizando un láser que producía una cascada radiactiva del calcio, logró una aceptable fuente de fotones ópticos entrelazados. En otras palabras, Aspect logró comprobar que el entrelazamiento cuántico que señalaba Bohr era cierto, era verdad. Y lamentablemente, para Einstein, él estaba equivocado en esta oportunidad. O como lo dijo él mismo, las teorías que él tenía en ese momento no le permitían ver la realidad que estaba sucediéndose. Hoy en día ya se han dado muchas otras experiencias acerca de el entrelazamiento cuántico. Por ejemplo, los chinos lograron llevar información de un núcleo atómico de sus electrones a través de un satélite. Lo mismo han hecho con unos experimentos en las Islas Canarias a través de los centros astronómicos que tienen allí. Han logrado llevar información de un punto a otro. Y esta teoría del entrelazamiento cuántico permite que ya se estén desarrollando computadores de altísimo poder que trabajan con base en la mecánica cuántica. Como decimos, como repetimos, la mecánica cuántica tiene que ver, en este caso, de que los espines, la información de los electrones, de las partículas subatómicas, pueden tener, según las teorías de Bohr, ambas condiciones. Por decir algo, ser positivo y ser negativo, ser 0, ser 1, ser norte, ser sur, para decirlo de alguna manera u otra. Pueden tener dos condiciones al mismo tiempo. No necesariamente es blanco o es negro. Puede ser blanco y negro a la vez. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta lo que ya había hablado Einstein respecto a la capacidad de doblar el espacio y el tiempo, cuando él estuvo estudiando lo de Mercurio y que lo demostró, pues nosotros tendríamos el modelo bidimensional del agujero de gusano o puente de Einstein-Russell, donde al doblar de alguna manera, si tuviésemos la tecnología para hacerlo, podríamos comunicar dos espacios muy distantes de manera más rápida. Un punto, vamos a volver a lo que habíamos mostrado al principio, que yo estuviese a 100 años luz y una persona estuviese aquí en la Tierra. Si yo pudiese manejar el espacio-tiempo y doblar el tiempo, doblar el espacio, yo podría llegar allí de manera mucho más fácil. Porque recordemos que la velocidad de la luz hasta ahora es la velocidad absoluta que se puede obtener. Entonces, ese túnel entre esas dos áreas del espacio me facilitaría esa comunicación entre un punto u otro, ahorrándome precisamente tiempo y espacio. Por allí podríamos también enfocarnos tomando esta parte y entendiendo lo que es la de información, que sería el efecto fantasma que estamos hablando de Bohr. Si tomamos esas dos teorías, podríamos nosotros entonces hablar de que, un segundito, de colocar a una persona en el futuro y comunicarla con otra persona en el pasado. Obviamente, aún no tenemos esa tecnología que nos permita lograrlo, pero teóricamente se podría tener conexión con mi propio yo, con un yo en el futuro, con un yo en el pasado, a través del hiperespacio, a través de un agujero de gusano y basándome en el efecto fantasmal o el entrelazamiento cuántico. Entonces, una vez visto esto, les dejo a todos ustedes
las reflexiones para que dentro de sus propios conocimientos, dentro de sus propias visiones de lo que es el espacio y el tiempo, se mueva su conciencia, se mueva esa necesidad de dar respuestas a lo que normalmente damos por hecho, a lo que normalmente decimos, esta es una realidad, esta es mi realidad. Todo es cierto, todo es falso. Y como le digo yo a mis estudiantes, duden de todo y de todos, incluso duden de mí, de lo que yo les digo. Busquen siempre la intencionalidad verdadera que puede estar detrás de un hecho, de un fenómeno, de la información que les estén brindando. Nunca asuman que todo lo que les digan o muestren es la realidad. Duden de todo y de todos. Fue un placer para mí estar con ustedes. Una vez más, espero sus respuestas, espero sus inquietudes y que nos permita a todos mejorar, ampliar nuestros conocimientos, lanzar un conocimiento colectivo mucho más amplio y que nos sea de beneficios para todos. Agradecido una vez más. Hasta la próxima.